ahí está ya grabándose. Y bueno, ahorita Ajá. ya se empieza, van a seguir conectando quizá todavía algunas personas, pero, pero bueno, le voy a hacer su presentación. Eh, Monseñor José Ignacio Munilla nace en San Sebastián el 13 de noviembre de 1961. Inició los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Toledo y los concluyó en San Sebastián. Obtuvo la licenciatura en teología, especialización en espiritualidad en la Facultad de Teología del Norte de España, sede en Burgos. Fue ordenado sacerdote en San Sebastián por Monseñor José María Setién el 29 de junio de 1986. El 24 de junio de 2006 fue nombrado obispo de Palencia y tomó posesión de la diócesis el 10 de septiembre del 2006. El 21 de noviembre de 2009 fue nombrado obispo de San Sebastián, tomando posesión de la diócesis el 9 de enero de 2010 y hasta la fecha sigue siendo el obispo titular de San Sebastián. Y bueno, esa es una breve introducción, ¿no? Tiene aquí en su página, que les digo, en ti confío, es su página de internet que pueden consultarla. Ahí nos habla de sus cargos pastorales, ¿no? Y pues también yo les hago la invitación a todos los que nos siguen en esta charla, pueden consultar ahí todas sus conferencias. Monseñor Munilla ha sido muy conocido por las charlas que ha dado del Catecismo de la Iglesia Católica, comentó todos los puntos uno por uno, eh, desde que era de sus años de párroco, y los pueden consultar todos sus comentarios. Actualmente también está haciendo un comentario al compendio, el, 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 el Yucat. También tiene comentario al de compendio de doctrina social. Y bueno, ahí pueden ver, tiene la verdad un sinfín de, de elementos que pueden ser muy, muy luminosos. Y pues el tema de esta charla que vamos a tener, pues vamos a hablar del sentido de la vida, del amor, ¿no? Yo le decía a Monseñor que un tema así como el amor como realidad primera y última del ser humano, pero él me planteaba, y como vieron todos en la promoción de la charla, era esta pregunta un poco irónica, ¿no? ¿Hay vida antes de la muerte? Porque muchas veces hacemos la pregunta, ¿la vida después de la muerte? Y una cuestión especulativa, compleja de responder, aunque tenemos las certezas de la enseñanza de la Iglesia, de Jesús, pero siempre plantearnos bien cuál es el sentido, cuáles son las direcciones de nuestra vida terrena, la que vivimos ahorita, ¿no? Entonces, pues ahora sí, le cedo el micrófono, Monseñor, para que nos vaya guiando en esta charla, y decirles también que al final de la charla vamos a abrir un espacio para que haya alguna intervención, algún comentario, una pregunta del público que quiera hacer. Y bueno, ahora sí ya, se lo dejo todo a usted. Muchas gracias. Pues bueno, es un placer, ¿eh? Y saludo a todos pues esos alumnos del Tecnológico de Monterrey y para mí es una alegría poder tener pues esta comunicación que nos permite pues las telecomunicaciones, ¿no? Las comunicaciones digitales con vosotros o con ustedes, como bueno, o me van a ustedes a permitir que ese tratamiento de usted y de tú, supongo que lo voy a liar porque, bueno, tenemos unas ciertas diferencias en el tratamiento, pero a lo que nos importa, pues obviamente es nuestra comunicación, ¿no? Y compartir nuestra experiencia de fe. Bien, ciertamente, ¿no? Como decía Salvador en su introducción, hemos elegido un título que es un título provocativo, ¿eh? Para esta reflexión. ¿Hay vida antes de la muerte? ¿Eh? Vamos a ver, hace 13 años más o menos, una escritora y filósofa, Elsa Punset, escribió un artículo con este título impactante del que me sirvo yo para esta charla. El título era ¿Hay vida antes de la muerte? Una pregunta ciertamente provocadora, ¿no? Que tiene un especial interés en la medida en que también hagamos una lectura de ella desde la perspectiva cristiana, ¿no? Confluyente con la lectura que hacía la autora que utilizaba, ¿no? Ese título, ¿hay vida antes de la muerte? Es que esto que es un ingenioso juego de palabras, porque estamos acostumbrados a hacer la pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Bueno, primeramente digamos una cosa, porque el título quiere sugerir, digamos, para nuestra reflexión, es que a veces
cuando negamos la vida después de la muerte, es que una de las consecuencias es que la vida antes de la muerte pierde, ¿no? Pierde su sentido, ¿eh? Y se convierte en una vida mortecina, ¿eh? La negación de la vida eterna conlleva también un deterioro de la vida terrena. Esa es la tesis que yo quiero un poco desarrollar en esta. Es que la vida terrena y la vida eterna están muy ligadas, y si la vida eterna es negada o es sencillamente ignorada, la vida presente pierde el sentido, ¿eh? ¿Cómo es nuestra vida actual? ¿Es una vida intensa? ¿Es una vida resucitada? ¿Es una vida resucitada o es una vida mortecina, ¿eh? No sé si conocéis al filósofo francés Fabrice Abjad, que él, denunciando, ¿no? Poniendo el dedo sobre la llaga en las consecuencias que tiene en Occidente la pérdida de la esperanza, llega a decir la siguiente frase: este es el problema, ¿no? La gente muere porque no tiene nada por lo que vivir. Se dan muerte porque no se les propone una verdad a la que entregar sus vidas. Se destrozan por no sacrificarse. Es que la vida presente eh, pierde, ¿no? Pierde esperanza en la medida en que no tenemos una visión trascendente. Todos conocemos a Viktor Frank, el que fue padre de la escuela de la logoterapia de Viena, cuando él viene a subrayar el hecho de que la falta de sentido es el mayor problema, la mayor carencia que puede tener alguien para poder vivir en intensidad en esta vida. Cuando alguien tiene un porqué, es capaz de afrontar cualquier cómo, ¿eh? Si alguien no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, es muy difícil que pueda dar lo mejor de sí mismo en esta vida. Sí, vamos, es pedirle peras al olmo. Solamente cuando alguien sabe de dónde viene, solamente cuando nosotros los cristianos, ¿no? Tomamos la conciencia por la revelación que existimos porque hemos sido amados. Existo porque he sido amado. Y la meta de mi vida es vivir una vocación al amor en totalidad, en plenitud. O sea, cuando uno sabe eso, de dónde viene, a dónde va, tiene el alfa y el omega de su vida, entonces puede dar lo mejor de sí mismo. Si no, es muy difícil que alguien lo dé todo, ¿eh? Si no tiene el sentido, eh, si carece de un sentido que le permita arriesgarse, ¿no? Bueno, pues por lo tanto quiero centrarme, ¿no? Especialmente en la primera parte de la charla, en una denuncia profética de que existen signos muy fuertes de cómo por el hecho de haber perdido esa tensión a la vida eterna, comienza a no haber vida antes de la muerte. ¿Eh? Comienza a no haber vida. Esto no es vida. Esto más que vivir es sobrevivir, ¿eh? Ser un superviviente, pero sin una vida, o sea, sin una vida apasionada, sin una vida con un proyecto en el que uno lo apueste todo, ¿no? Se lo juegue todo, porque entiende que la vida merece la pena ser vivida y merece la pena entregarse plenamente, pues, por un ideal, ¿no? La vida solo merece la pena ser vivida, ¿no? Cuando existe un gran ideal por el cual entregarse. Y creo que está habiendo, hay muchos signos, ¿eh? De que falta vida antes de la muerte por nuestra falta de esperanza en la vida eterna, ¿eh? El primer signo, voy a describir 7. El primero, el narcisismo, que configura nuestra cultura, ¿no? La incapacidad de salir de nuestra burbuja, ¿eh? El yo, mi, me, conmigo, el estar atrapados por nuestro yo, ¿eh? El narcisismo es la incapacidad de amar a un tú distinto de ti mismo, ¿eh? Y el narcisismo hace sufrir mucho, ¿eh? A quien lo padece. Y nuestra cultura es muy narcisista y estamos muy encerrados en nuestra pequeña burbuja. Las tecnologías también son un gran riesgo. Las tecnologías en este momento nos están ofreciendo muchas jaulas, repito, jaulas, pequeñas jaulas en las que quedan aprisionados, eh, atrapados en esa burbuja narcisista, ¿no? Entonces creo que sufrimos mucho,
Sufrimos mucho por esa autocontemplación narcisista. No olvidéis que Narciso, según ese mito, se ahogó en su propia imagen, se ahogó en el agua queriendo entregarse a esa propia imagen de él mismo, ¿no? Es que hemos sido creados para donar nuestra vida, no para autocontemplarnos. Yo soy yo, pero no soy mío, soy para los demás, soy de Dios, ¿eh? Entonces, en la medida en que uno da su vida, ¿no? En la medida en que entiende lo que dice el Evangelio, el que busca su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Es que nuestra vida es para darla, es para entregarla, ¿eh? Yo soy yo, pero no soy mío, ¿eh? Soy de Dios y soy para los demás, ¿eh? La- el Evangelio es antinarcisista, ¿eh? Es antinarcisista y en el Evangelio encontramos todos los elementos necesarios para sanar la herida narcisista. Otro signo, además del narcisismo y muy ligado a él, que es el, el refugio de nuestra debilidad narcisista en las adicciones. Sí, las adicciones que existen, ¿no? Pues, a sustancias, a la propia tecnología, a la pornografía, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Que están haciendo tanto daño en el alma, ¿eh? Son una especie de refugio de nuestra debilidad. Bueno, ya que no conseguimos, ¿no? Vivir la vida en plenitud, pues entonces lo que hacemos es intentar buscar compensaciones, sucedáneos de felicidad, ¿no? Ya sé que el placer, ya sé que el mero placer no me da la felicidad, pero por lo menos igual me compensa de no serlo. Ya sé que el dinero no me da la felicidad, ya sé que las drogas no me dan la felicidad, pero por lo menos me compensan de no serlo, de no ser feliz. Y entonces el hombre comienza, comienza a caer, ¿no? Inexorablemente en un cúmulo de adicciones, ¿eh? De adicciones en las que está plenamente atrapado, que por otra parte no le satisfacen, porque nunca se tiene suficiente de lo que en realidad no se busca, porque uno busca otra cosa, ¿eh? Y entonces no le satisface, pero le compensa, ¿eh? Le intenta compensarle, ¿no? De su vacío interior. Y todas estas adicciones que son refugio de la debilidad de nuestro narcisismo, pues nos hacen esclavos, ¿no? Perfectamente manipulables. Nunca el hombre reivindicó tanto como hoy en día la libertad, 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 ¿no? Y nunca fue tan esclavo. Nunca tuvimos tantas adicciones, ¿eh? Y además vamos a decir que la dictadura de nuestro mundo, las nuevas dictaduras, mucho más sutiles que las dictaduras de otros tiempos, ¿eh? Consiguen que los esclavos sientan placer en ser esclavos. Y claro, esa sí que es una dictadura consolidada. Si un dictador consigue tener esclavos que sienten placer en ser esclavos, bueno, imaginémonos lo que supone, ¿no? Pues el pan y circo de los romanos, pues todavía ha alcanzado en nuestro tiempo pues unas cotas muy superiores. Creo que es un drama, ¿eh? El drama de las adicciones muy ligado al narcisismo. Doy un paso más, ¿eh? O sea, en esta descripción de signos de falta de vida, ¿eh? De falta de vida. Hay vida en la tierra, hay vida en la tierra. Otro signo de falta de vida es el pensamiento único. Hace escasas horas, ¿no? Pues he enviado, suelo mandar diariamente un mensaje a redes sociales, ¿no? Pues el mensaje que he enviado precisamente hacía referencia a este pensamiento único, ¿no? Y, y comparto en ese mensaje el siguiente texto, que os lo leo, ¿no? Dos posibles actitudes ante el misterio de la vida. La de quien es consciente, ¿no? De su pequeñez y se abre a la revelación de Dios, ¿m? Y la de quien sintiéndose autosuficiente desprecia toda tutela, dice a mí nadie me va a descubrir, ¿no? Nadie me va a ayudar a descubrir el sentido de la vida, yo soy autosuficiente, para finalmente terminar por asumir el dogma
entre comillas, de lo políticamente correcto. Entonces, fijaros, ¿no? Hay una cultura soberbia que plantea el yo soy autosuficiente y luego la paradoja es que se hace esclavo sumiso a lo que es políticamente correcto, porque en este momento nuestra cultura se caracteriza por ir hacia un pensamiento único y el que se salga de esa fotografía del pensamiento único va a tener problemas, ¿eh? Va a ser rápidamente acusado, ¿no? De haberse salido de lo que los parámetros entienden por políticamente correcto. Avanzando un poco más, ¿no? En este signo de falta de vida, ¿no? Que es el hecho de que nuestra cultura nos lleve a tener que pensar lo mismo todos, ¿no? Si no queremos tener esa acusación de ser trasnochados, ¿eh? Trasnochados. Creo que otro cuarto signo, ¿no? De esta falta de vida es la dictadura que se está produciendo en nombre de la libertad. Hay una gran dictadura que detrás de ese pensamiento único acaba siendo impositiva. Pensábamos, fijaros bien, ¿no? Que la caída del marxismo, la caída, yo era un joven como vosotros, ¿eh? Cuando cayó el muro de Berlín, ¿eh? Y recuerdo perfectamente, ¿no? Haber en aquel momento pensado, bueno, han caído las ideologías, el mundo va a ser distinto, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Quizás sea un mundo sin ideologías. Y lo cierto es que es verdad que ese concepto de marxismo, tal y como se entendía en aquel momento, cayó en aquel momento, ¿eh? Y fijaros como ahora mismo, pues países como China son países absolutamente capitalistas, capitalistas, han asumido el capitalismo, pero sin embargo, el mundo en ese pensamiento único ha pasado a tener, ¿no? Una especie de metástasis de las ideologías, confluyendo, ¿no? Lo que antes era el marxismo y lo que antes era el capitalismo en una nueva ideología, una nueva ideología que llamamos ideología de género, ¿no? Impuesta de manera implacable programáticamente. ¿Eh? Y entonces se produce pues, una gran persecución cultural. Vamos a ser claros, hay una gran persecución cultural a quien no entre por esa pretensión de redefinir la antropología, redefinir la vida, el valor de la vida. De repente, pues cosas como el aborto, la eutanasia, se plantean como grandes avances de la humanidad, una mentalidad antinatalista, se plantea la redefinición, de que ser hombre, de que ser mujer, no se acepta, ¿no? Una normatividad de la naturaleza, se pretende que la voluntad y el sentimiento estén por encima de la razón, ¿eh? Bueno, pues acaba siendo una nueva, obviamente, pues una nueva ideología, ¿no? La ideología de género, que se traduce en una persecución cultural, como he dicho, ¿eh? San Agustín, fijaros bien, ¿no? Hace 1500 años, dijo él la siguiente frase, decía él: de dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo. Los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos. Y en esas estamos. En este momento, este espíritu de, mm, del pensamiento único impositivo nos intenta seducirnos, nos intenta halagarnos para seducirnos y cuando no lo consigue nos persigue. Primero intenta mundanizarnos, que es lo peor que nos puede ocurrir, ¿eh? Que nos mundanicemos. Y si no consigue mundanizarnos, entonces nos considera enemigos, ¿eh? Creo que también es un signo, porque claro, eh, esto está generando una falta de pluralismo, ¿eh? Cuando yo era joven como vosotros, me acuerdo que estaba de moda decir, decir la siguiente expresión, ¿no? Yo no pienso como tú, pienso distinto, ¿eh? Pero mira, daría mi vida porque tú puedas pensar como piensas, ¿eh? O sea, yo daría mi vida por, porque tú tengas una libertad de pensamiento, aunque no piense yo como tú, ¿eh? Bueno,
Hoy en día hemos pasado a que el que no piense como tú, tiene que ser eliminado. Uno entra en Twitter y ve lo que ocurre, entonces existe una especie de intento de derribo de quien no pasa por el pensamiento único. En nombre de la libertad se impone una dictadura. Creo que también otro signo, ¿no? Otro signo de esta falta de vida entre nosotros, pues es el signo de una desesperación encubierta de progresismo. ¿Eh? Desesperación encubierta de progresismo. En España se acaba de aprobar la ley de eutanasia, diciendo públicamente que tenemos derecho al suicidio. Entonces, a ver, eh, proclamar el derecho al suicidio, pues es tanto como encubrir la desesperación de progresismo, pero la desesperación ni es progresista ni es conservadora, la desesperación es desesperación. Vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Es falta de esperanza. San Bernardo de Claraval decía él que el desconocimiento de uno mismo genera soberbia, pero que el desconocimiento de Dios genera desesperación. Entonces yo creo que aquí tenemos parte de soberbia y parte de desesperación, porque no nos conocemos a nosotros mismos, porque no conocemos a Dios tenemos desesperación. Y porque no conocemos a Dios no nos conocemos a nosotros mismos y tenemos soberbia. Y lo curioso es que esa desesperación se intenta vestir, se intenta encubrir en una bandera progresista, que es una bandera que no tiene más que un palo, porque hay banderas que se han quedado sin la tela de la bandera, solo tiene el palo, ¿no? Bueno, creo que el caso concreto, ¿no? Del suicidio, o el caso concreto de la bandera abortista, pues es un caso concreto de una desesperación encubierta, o sea, que se pretende encubrir, ¿no? En frases vacías, como la frase del progresismo, ¿no? Como el concepto de progresismo vacío de contenido. Llegados a esta desesperación se produce una especie de flirteo con la muerte. ¿Eh? Es curioso, ¿no? Se produce un flirteo con la muerte. ¿Os acordáis de ese texto bíblico? Si comes de este árbol morirás, ¿no? Es una especie de consecuencia de una referencia teológica a lo que pasa con la desesperación, ¿no? El hombre siente una especie de atracción hacia la muerte, ¿no? Y entonces estamos convirtiendo en una cultura de muerte. Estamos promoviendo una cultura de muerte en vez de una cultura de vida. Y es un signo, ¿no? Es un signo de que esa pregunta irónica, en el fondo, tiene mucho de verdad. ¿Hay vida antes de la muerte? Cuando estamos promoviendo una cultura de muerte en vez de una cultura de vida. Un paso más, otro signo más con el que describo, ¿no? Esta herida característica de nuestro tiempo. La falsa espiritualidad de la nueva era. Creo que existe una falsa espiritualidad que se caracteriza, bueno, pues pasamos eh, del Cristo sí, Iglesia no, que se decía allí, ¿no? Pues en un momento determinado, Cristo sí, Iglesia no. Luego más tarde se dijo, bueno, pluralismo religioso sí, pero cristocentrismo no. Y ahora, quizás no, en este momento, a lo que se ha llegado es espiritualidad sí, religión no. Entendiendo por espiritualidad lo que la nueva era propone, ¿no? Que es pues una especie de recurso, ¿no? a, al cultivo del interiorismo o de la interioridad del hombre, pues para buscar una paz, para buscar una relajación, para buscar una, una relajación interior mental, ¿no? Pero que en el fondo no nos pone en relación con Dios. Es sustituir, pretender sustituir a Dios por el bienestar interior, ¿no? O hacer de la espiritualidad una especie de instrumento para sentirse bien interiormente, ¿no?
Y es curioso que estamos en una cultura minúscula, no mayúscula, una cultura minúscula del, del bienestar, ¿eh? Del bienestar. Entonces, mm, lo curioso es que en este momento la obligación, nuestras obligaciones, nuestros deberes han sido sustituidos por nuestras apetencias. Bueno, en vez de decir, qué deberes tengo? No, bueno, ¿qué me apetece? ¿No? Y el bienestar se ha convertido en el Dios, ¿eh? En el Dios, hasta el punto incluso de que trasladado, ¿no? Trasladado a la religiosidad, pues lo que se busca es una especie de técnica de relajación interior, ¿m? Sin conversión personal, que no tiene por qué conllevar mi conversión, mi cambio de vida, no, no, sencillamente es mi momento de relajación, ¿eh? Para luchar contra el estrés, ¿no? Existe una impostura, ¿no? La impostura que consiste en pretender sustituir a Dios por la felicidad, que es como pretender sustituir la causa por el efecto. Pero claro, claro, sin la causa no hay efecto. Si uno busca la felicidad sin Dios, eso no existe, ¿eh? Dios no nos puede dar la felicidad separados de Él, de Dios, porque no hay esa felicidad, ¿no? Y además es muy importante entender que la felicidad no se puede buscar en sí misma. Si uno busca ser feliz y la búsqueda de la felicidad se convierte en el fin de su vida, la paradoja es que no encuentra la felicidad, que se le escapa. Es como cuando uno va a por agua y, y va pretendiendo sujetarla en sus manos, se le escapa entre los dedos. Si uno va buscando la felicidad se le escapa. La felicidad no puede ser buscada como un fin, sino es una consecuencia de haberse entregado a un ideal que merece la pena. Lo cual es muy distinto, claro, obviamente, es muy distinto, ¿no? Entonces, quizás es propio, ¿no? De esta pretensión de sustituir religión por espiritualidad de nueva era, buscar un bienestar interior, ¿eh? Que obviamente se nos escapa, ¿no? Además, no olvidemos lo que decía Kierkegaard, ¿no? El filósofo danés, que decía él que para poder abrir la puerta de la felicidad hay que abrirla hacia adentro, no empujándola hacia afuera, hacia adentro. O sea, que tú tienes que retirarte para atrás para poder abrir la puerta de la felicidad. Tú tienes que dar un paso atrás, tú tienes que cambiar tu vida, tú tienes que convertirte. La puerta de la felicidad se abre hacia adentro y supone que tú te muevas, ¿eh? El secreto de la felicidad no consiste en hacer lo que se quiere, en hacer siempre lo que se quiere. El secreto de la felicidad consiste en querer lo que se hace, ¿eh? En entregarse decididamente a lo que Dios ha puesto en el camino de nuestra vida, ¿no? Bueno, por lo tanto, no creo que otro indicio de esa falta de vida antes de la muerte es esta, es la de haber sustituido la religión pues por espiritualidad nueva era, con muchas versiones, ¿eh? Y me atrevo a señalar un último punto, ¿no? Un último indicio, ¿no? ¿Y sabéis cuál es? Y ahora hablo yo un poco de una autocrítica un poco en el seno de la Iglesia, ¿eh? El hecho de que no estemos predicando suficientemente, de que tengamos un silencio bastante generalizado. Hombre, la Iglesia Católica es muy amplia, ¿eh? Y obviamente no se puede generalizar, ¿no? Pero creo que tenemos que reconocer que existen entre nosotros una insuficiente predicación de la fe en el más allá, una insuficiente predicación sobre lo que Jesús nos habla en el Evangelio de una manera tan explícita, que es la posibilidad de salvación o de condenación del hombre. Que tenemos muchos silencios, por ejemplo, sobre lo que es el estado de purificación más allá de la muerte, que hablamos muy poco del purgatorio, por ejemplo. ¿Cuándo hablamos de ello? Cuando hablamos de la importancia de la necesidad de que nuestra alma se purifique para llegar a ver a Dios, ¿no? Hay grandes silencios y eso también hace mucho daño. Porque si no, como he dicho al principio, si no se predica con fuerza, con contundencia, con claridad, de una manera diáfana, no se predica nuestra meta de a dónde vamos,
pues entonces nos falta luz para vivir el presente. Creo que estamos llamados, ¿no?, a intensificar nuestra predicación, ¿eh? Nuestra predicación sobre lo que llamamos la fe escatológica, de la escatología, porque la escatología no solo habla del más allá, sino es una escatología que transforma el momento presente, ¿no? De hecho, fijaros, la esperanza cristiana consiste en vivir el momento presente en intensidad de amor desde el futuro que se nos ha dado. Desde esa promesa de salvación y de vida eterna, desde ella vivo el momento presente, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no?, esa predicación evangélica. Bueno, pues esta es la gran pregunta. ¿Hay vida antes de la muerte? Es que es Jesucristo el que nos ha venido a traer a revelar a Dios. Jesucristo vino a revelar a Dios, a hacer a Dios presente en esta vida. Dios está presente en esta vida. Camina junto a nosotros como los discípulos de Maús, ¿no? Entonces, no va a haber vida antes de la muerte, si está el autor de la vida aquí. No tenemos que esperar, ¿no?, al más allá para encontrarnos con el autor de la vida. Como los discípulos de Maús estamos llamados a reconocerle, ¿eh?, caminando junto a nosotros, abriéndonos los ojos al partir el pan. Igual que he hablado de indicios, de falta de vida antes de la muerte, voy a hablar también de indicios brevemente. Voy a dar 4 indicios de una vida resucitada. Sí, porque existe también, igual que existe una vida mortecina, existe signos de vida resucitada, y sin pretensión de ser exhaustivo. Por ejemplo, yo creo que un signo de que uno vive ya esa vida eterna aquí, la está viviendo aquí, es la paz y la alegría. La paz y la alegría. Pero vivida de una manera continua, me refiero, pues no, no me refiero, ¿no? No me refiero a una falsa alegría del viernes por la tarde, porque comienza el fin de semana. No, no, me refiero a una paz y alegría vivida el domingo por la noche, cuando sé que el lunes comienza mi trabajo o mi estudio, y vivo en paz y alegría, pues porque vivo en la presencia de Dios. Y vivir en la presencia de Dios, pues para mí eso colma de sentido todas las cosas que hago. Y en mi vida no hay cosas con sentido, no, no, todo tiene sentido cuando uno vive en la presencia de Dios. Creo que esa paz y alegría mantenida, ¿eh?, durante nuestra vida en distintas situaciones, avatares, momentos, es un signo de una vida resucitada. Segundo signo de una vida resucitada, pues es el mantener un equilibrio entre el idealismo de quien apuesta por hacer un mundo más justo, ser idealista y al mismo tiempo ser paciente. La integración de esas dos cosas me parece que es un signo de que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? En las obras de misericordia, si recordáis, ¿no?, algunas de ellas parecen contradictorias, porque una obra de misericordia dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo, y otra dice corregir al que yerra. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay que sufrir con paciencia los defectos del prójimo o hay que corregirle? Es que las dos cosas hay que integrarlas, ¿no? Y bueno, pues entonces creo que un signo de que la vida de Cristo está en nosotros es que nosotros, como Jesús, tengamos esperanza en que el mundo se santifique y al mismo tiempo tengamos la paciencia de decir, no, no cortes esa viña, déjala un año más, a ver si o no cortes la higuera, a ver si para el año próximo da fruto, ¿no? Y Jesús tiene un corazón ardiente que puede parecer impaciente, pero luego está lleno de paciencia y de misericordia. Ese es un signo de vida resucitada. Un tercer signo de vida resucitada, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál subrayaría yo? El de la perseverancia. El de la perseverancia. El de decir, eh, Señor, concédeme la gracia
en nuestra vida, un sí sostenido, ¿eh? Un sí sostenido. Alguno decía, un compañero mío que tenía un poco de sentido del humor, decía, un sí sostenido, eso sí que tiene bemoles, decía. Bueno, pues es que el sí sostenido, pues es una gracia de Dios, el poder ser perseverantes hasta el final, ¿no? Entender que nuestra vida es una vida bueno, la vida es breve, la vida es muy corta, pero al mismo tiempo es lo suficientemente larga para que en ella haya tentaciones de romper nuestra carrera en la perseverancia, ¿no? Entonces creo que tenemos que cultivar la devoción. A mí me decían cuando era seminarista, tenéis que cultivar la devoción al santo clavo, nos decían, al santo clavo. ¿Eh? ¿Qué quería decir lo del santo clavo? Pues clavarse, ¿no? Eh, saber, saberse abrazar a la cruz y permanecer fieles en ella. ¿Eh? Que decía Chesterton, es la libertad de obligarse a uno mismo. O sea, yo me obligo a mí mismo a ser perseverante. Esa es la libertad en la que yo creo, decía él. ¿Eh? Y por último, el último signo, digamos, de vida resucitada, vencer los miedos. Vencer los miedos, diciendo, bueno, pues vivimos en la confianza de que, bueno, pues muchas cosas no nos salen bien, muchas cosas, o sea, casi las cosas no suelen salir según las tenemos pensadas casi nunca, ¿eh? Pero tenemos una confianza que la resurrección es cierta y a veces vamos, ¿no? De derrota en derrota hacia la victoria definitiva, ¿eh? Y bueno, pues eso nos permite vencer nuestros miedos, sabiendo que la última palabra la tiene Dios. La última palabra es resurrección, no es muerte. Luego, incluso sabemos encajar supuestos reveses, supuestos fracasos, los encajamos porque en el fondo es Dios el que al final hace la historia. Él escribe la historia y es capaz de conducir los hilos de la historia hacia una meta de la plena manifestación del reino de Dios, ¿no? Por encima de, bueno, pues de nuestros planes, que así es Dios, ¿no? Que es capaz de reconducir los hilos de la historia hacia la plena realización, ¿no? Del reino de Dios. Bueno, termino como he comenzado, y si queréis tenemos pues un diálogo. ¿Hay vida antes de la muerte? Bueno, pues existe esa vida, porque Cristo vive en nosotros y Él nos ha prometido una, una vida, una vida feliz, una vida intensa. Y cuando digo feliz, la palabra feliz no quiere decir sin cruz, no. Nos ha prometido que toda cruz en nuestra vida es gloriosa al mismo tiempo. Es gloriosa, nos ha permitido poder ver la gloria de Dios sin estar esperando al más allá, poder percibir su gloria, poderla ya recibir o participar de ella en medio de las contradicciones de nuestra vida. Claro que hay vida. O sea, la vida eterna está ya aconteciendo, ¿no? No sé si habéis leído el libro de el cardenal Bantuán, Cinco panes y dos peces, ¿no? Un libro precioso, ¿no? En el que él cuenta que cuando llegó a aquellas prisiones terribles, ¿no? En Vietnam, unas prisiones en las que muchísimos presos, vamos, ¿no? Pues se desesperaban, etcétera, y no hacían sino contar los días para intentar ver cuándo podían salir de aquellos lugares de terror, ¿no? Él vio que todo el mundo estaba esperando y esperando cuándo salir de allí, cuándo salir de allí, cuándo salir de allí, ¿no? Y él cuenta, ¿no? Pues yo no pienso esperar, no pienso esperar. Yo no pienso esperar a ser feliz. Yo voy a hacerlo ahora, en este momento, en esta prisión, en este lugar. ¿Eh? Yo no voy a esperar al cielo a ser feliz. No, voy a descubrir el cielo en la tierra. Y fijaros, ¿no? Que San John Henry Newman, que canonizado por el Papa Francisco, en esta relación, fijaros, ¿no? Entre la vida de gracia que vivimos aquí y la visión de Dios que vemos en el cielo, llega a utilizar la siguiente expresión. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué es que la Eucaristía la tenemos aquí, ¿eh?
Dice, la Eucaristía es el cielo en el exilio. ¿Y qué será el cielo? El cielo será la Eucaristía en casa. Luego, no vamos a esperar al cielo para ser felices, que tenemos a Jesús aquí y cada vez que comulgamos tenemos el cielo en nosotros o nosotros en el cielo. ¿Eh? No vamos a esperar a la vida eterna para comenzar ese don. Sí, entonces será en plenitud. Entonces, entonces le veremos tal cual es, evidentemente, ¿no? Pero esa conexión entre la vida antes de la muerte y la vida eterna después de la muerte es una conexión, hay una hilazón y conexión plena y total entre ambas dos, ¿no? Bueno, dejo aquí esta reflexión y si os parece, si alguno desea también hacer alguna intervención, tenemos tiempo para ello. Muchísimas gracias, don José, por esta reflexión y estas luces que nos ha dado tan estructurado, además, con varios puntos claves, ¿no? A partir de los cuales podemos hacer, después de esta charla con usted, pues una reflexión personal. Y pues ahora yo, pues abro también el espacio para que hagan sus preguntas todos los que estén interesados, que seguro hay muchas inquietudes que puede haber, sobre todo por plasmar esto en la vida universitaria, en la vida laboral, porque también hay personas que están que ya no son universitarios, pero que también están. Pero a ver, em, aquí está, pregunta Rosa Ugalde, dice, eh, esto, ustedes pueden hacer las preguntas, porque luego aquí yo me confundo un poco con el chat. Preguntan, preguntan por el autor de Cinco panes y dos peces. Ese es una autobiografía, una parte de la vida del cardenal Nguyen Van Tuan, un cardenal eh, oriental, no me acuerdo exactamente su nacionalidad, porque Es vietnamita, vietnamita, sí. vietnamita. Lo encontráis en la red con mucha facilidad. Si Ujú. buscáis en la red cinco panes y dos peces, Bantuán, lo vais a buscar muy fácilmente. Ha sido un libro que ha tenido una difusión muy grande, muy grande. Es compartir, él ha compartido en ese libro autobiográfico las convicciones espirituales, ¿no? Que le llevaron que le permitieron vivir, ¿no? En una situación de persecución pues muy lacerante, y creo que tiene gran aplicación en nuestra vida. Él ya falleció, falleció, pero pues pienso que es una figura de la espiritualidad pues muy importante en este momento. Y está en proceso de canonización, además. Sí, sí, así Es, es. es algo muy bonito. Aquí está también unas preguntas, estas las hace, aquí nos hacen, por ejemplo, una pregunta, esta la hace mi hermana, Cecilia, dice, como estudiante universitaria, veo que una gran parte de los argumentos con tendencia progresista están fundados por sentimentalismo y el decir, ay, y el decir, y el decir sí, a mí no me afecta, yo respeto su decisión. Como joven, ¿qué se puede hacer ante esto, no? Entre el sentimentalismo y el decir, pues sé como indiferente, ¿no? Yo respeto, pero no me afecta. Sí. Bueno, la verdad es que para empezar, eso de yo respeto, creo que eso brilla por su ausencia, porque es curioso, ¿no? O sea, creo que está más bien, primeramente se predicó un relativismo. Y una vez que el relativismo ya alcanzó el poder, entre comillas, luego vino la dictadura del relativismo. O sea, es curioso. Por ejemplo, yo cuando era joven, pues se hablaba de la objeción de conciencia y cuando quienes reivindicaban la objeción de conciencia alcanzan el poder, entonces se acabó la objeción de conciencia. Entonces se impone un pensamiento único, ¿no? A todo el mundo. Bien, creo que forma parte de esta ideología que algunos han llamado la ideología del deseo, ¿no? Es un sentimentalismo en detrimento de una racionalidad. ¿Eh? O sea, es como si, por ejemplo, la naturaleza no tuviese un valor normativo, ¿no? Es el deseo del hombre. Eh, por ejemplo, ¿cuándo comienza la vida? Dependiendo de tu deseo.
Si tú eres una madre embarazada que estabas deseando tener un hijo, pues entonces, si estás de 2 meses embarazada, tú dices, es mi hijo, ¿eh? Porque tú deseas. ¿Eh? Ahora, si tú estás embarazada y tú no deseas tener el hijo, dice, a mí no me le llames mi hijo, esto no es mi hijo. Pero entonces, ¿qué es? ¿Es tu deseo el que le constituye en hijo? ¿Eh? Se le dice a nadie se le puede imponer ser madre. Pero bueno, a ver, madre ya lo es. Otra cosa es que su hijo nazca vivo, nazca muerto, pero es que madre ya lo es. O sea, estamos en una cultura que se caracteriza porque sea el deseo el que cree la realidad, ¿eh? En vez de entender que existe, ¿no? Pues una objetividad a la que nosotros tenemos que adecuarnos, ¿eh? Entonces, según nuestro deseo, según nuestra apetencia, ¿eh? Según nuestra apetencia. Bueno, entonces creo que esta es una gran enfermedad de nuestra cultura, ¿no? Una gran enfermedad que se traduce en muchos sufrimientos, obviamente, interiores, ¿no? Sí, sin duda alguna vemos que se afecta muchísimo justamente esto de la cuestión del deseo. Decía Ceci que mi hermana que ella quería intervenir. Ceci, si quieres, pues puedes abrir tu micrófono para comentar algo de este punto. Nada más ver todos los que tengan puntos. No se escucha los que tienen Sí, preguntas. A ver, voy a ver otras preguntas. Hay algunos como que les da pena preguntar. A ver, aquí preguntan Anaelia Lira Treviño. Dice, ¿cómo podemos romper con la dictadura del pensamiento único, sobre todo en el día a día? a ver, yo creo que es muy importante una buena formación. ¿No? Una buena formación. Creo que es muy importante el acceso a las fuentes. Creo que un católico hoy en día tiene que tener una capacidad de acceso al catecismo mayor de la Iglesia Católica, ¿eh? O por lo menos al compendio del catecismo, ¿eh? Tener una capacidad de acceso, de buscar las fuentes, porque de lo contrario, muy fácilmente, pues el relativismo de este mundo nos subsume, ¿no? Tenemos que ser profundos conocedores de la fe católica, y entonces yo creo que Catecismo de la Iglesia Católica, Sagrada Escritura y doctrina social de la Iglesia son tres pilares claves, ¿no? en nuestra formación, ¿eh? Bueno, quizás. Ay, Dios mío. Monseñor, creo que se bloqueó su micrófono, a ver si lo puede abrir. Sí, ahora sí, Perdón. ¿verdad? Sí, 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 estaba en la parte de explicar una formación de Sagrada Escritura, sí. catecismo, doctrina social. Sí, yo creo que es posible que uno pues necesite introducirse de mano de alguien, por ejemplo, de alguien que me introduzca a la Sagrada Escritura, alguien que me introduzca en el catecismo de la Iglesia Católica, alguien que me introduzca en la. Pero es importante tener la capacidad de acceder a las fuentes, ¿eh? De acceder a las fuentes, aunque sea con alguna introducción por parte de algún curso, etcétera, ¿eh? Sí, muchas gracias, Monseñor. Yo creo que estoy de acuerdo y pues como les comento, aquí pues gracias les hago el comercial, Monseñor pues tiene un amplísimo comentario al catecismo. El catecismo pues es muy largo, tiene 2.865 puntos y pues Monseñor tiene sus comentarios más o menos de dos o tres más o menos cada programita, pero duran como una hora y están ahí todos completos, algunos hasta con el PDF de cómo lo preparó él para hacerlo en Radio María, pero también tiene unas cápsulas como les digo, del Yucat, y esas son cápsulas brevísimas, de entre 6 10 minutitos a lo mucho, que podemos hacer que suben a todos los días a su canal de YouTube, pues esas pueden servir mucho. Están también las del DOCAT, que es el compendio de la doctrina social. Y yo aquí hago un comercial, yo estoy haciendo un tallercito de introducción a la Biblia. Es muy introductorio porque yo soy aprendiz y principiante, pero quizá a algunos les pueda ayudar. Pero Luego le bueno, paso luego tengo una propina que darle aquí a Salvador. no, hombre, no para nada. Aquí un gusto.
y a ver, pero sí, es bueno esto porque a veces cuando lo leemos, yo me encontraba con este problema, a veces batallamos porque no hay una guía, ¿no? A veces yo sé que hay personas que quieren leer el catecismo o la Biblia y se enfrentan ante algunos puntos, luego se encuentran con, por ejemplo, en el catecismo hay muchas frases de los padres de la iglesia y que pueden causar un poco de confusión, entonces siempre escuchar como un comentario, alguien que lo explique siempre es muy luminoso, ¿no? Y pues hay mucho, ¿no? De esto en internet, como ya no sea como el libro de Cardenal Bantón, sí hay mucho que encontrar en PDF en la iglesia. Me dicen que están bloqueados, pero ay, perdón, yo soy un poco torpe con el chat de Zoom, porque quiero desbloquearlos, pero no sé cómo, si alguien sabe cómo puedo desbloquearlos, Hola, les... Chava, ¿me escuchas? Ya Ah, están sí. desbloqueados sus micrófonos, sí, Ah, listo. ay, muchas gracias, Alex. Sí, para que hagan sus preguntas, porque yo luego si las leo me trabo porque en lo que le estoy bajando con el mouse y pues me confundo y la leo muy mal, entonces prefiero no. Entonces, ¿quién más quiere hacer preguntas? Hay por aquí. Si no, pues las puedo hacer yo, de las que han puesto. Pero, Bueno, ya se puede activar el ujú, micrófono. sí, adelante. Bueno, primero, muchas gracias, Monseñor, por el tiempo aquí. Yo he seguido su programa de Sexto Continente y bueno, ha sido un gran descubrimiento. Yo soy universitaria y pues me he dado cuenta que no es fácil, digamos, dar la batalla cultural. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo dar esa batalla, ir contracorriente sin precisamente enemistarnos con los demás? Porque se habla mucho de crear puentes, pero muchas veces al buscar esa conciliación no se llega a ningún punto. Entonces, ¿cómo poder conciliar lo que usted decía sobre la parte de corregir y la parte de la misericordia? Bueno, la verdad es que yo creo que ese equilibrio solamente lo puede dar el Espíritu Santo, ¿eh? Con el que tenemos que tener intimidad. No podemos renunciar a ninguna de las dos cosas. Yo creo que la herejía de nuestro tiempo consistiría en no integrar la verdad y la caridad, ¿eh? Entonces, contraponerlas. Tengo que hacer una opción. Llegado a este punto, tengo que optar entre verdad o caridad. Pues voy a romper con la caridad y entonces, o voy a romper con la verdad y entonces voy a ser empático. No, no se puede caer jamás en esa tentación, ¿eh? En la integración de verdad y caridad pues es que está en Jesucristo, en Él está integrada. Creo que hay que también llevar esa batalla cultural buscando mm, compañía, buscando un buen techo que nos cobije. O sea, creo que también un joven de vuestra edad requiere, ¿dónde me integro? Pues a un grupo de referencia, una espiritualidad, tu lugar en el que sientas que tiran de ti para arriba. ¿Eh? La soledad creo que es difícil, no se puede caminar en soledad de una manera tan contracultural como en este momento estamos viviendo, ¿no? Tenemos que discernir el Señor qué ha puesto en mi entorno que sea para mí enriquecedor, ¿eh? Y estar atento a esos signos que Dios me muestra, ¿no? Yo creo que eso es importante porque también a la hora de discernir uno en otro ve ciertos dones, en otro ve ciertos dones y entonces, pues bueno, pues aprende de uno una cosa, de otro aprende otra cosa, no todo el mundo tiene dones para todo, ¿eh? Y entre todos hacemos uno, ¿sabes? O sea, yo creo que esta es entre todos hacemos uno, ¿eh? Que en la unidad del cuerpo místico de Cristo, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Aquí también hay una pregunta de Natalia que dice, ¿te la quieres hacer tú, Natalia, o quieres que la lea? No sé. ¿Se han puesto algunas? ¿Ahí está hablando alguien? No lo escucho. Bueno, la voy a hacer yo, ¿no? Bueno, no sé si me Ay, escuchas. te escuchamos, Nat. Ok, Sí. va. Ay, Monseñor, yo tengo una pregunta ahorita que estaba hablando sobre justo la espiritualidad. ¿Cómo podemos, o sea, crecer más en ese sentido sin tener que caer en la falsa espiritualidad que nos mencionaba? O sea, sin hacerla como del mundo, por decirlo así. O sea, ¿qué nos aconseja para hacerla como más inclinada hacia Dios?
Bueno, claro, yo he hablado, como os habéis observado, pues de esa tendencia que existe hoy a que alguien se busque un curso de relajación, se refugia en un curso de Zen o no sé qué, ¿no? Pero claro, sin que eso suponga una transformación de su vida, ¿eh? Entonces, creo que un buen acompañamiento espiritual puede ser importante. Soy consciente de que no es tan fácil tener un buen acompañamiento espiritual, ¿eh? Porque igual no son muchos los sacerdotes y las religiosas pues, que puedan tener la disponibilidad de tiempo, etcétera, para hacer acompañamientos espirituales, pero creo que tenemos que apuntar a esa dirección. El poder llegar a tener, ¿no? Pues un acompañamiento espiritual en el sentido de que alguien diga, a ver, ¿cómo va mi vida en este terreno? En el terreno de mi responsabilidad, pues un día hablo, por ejemplo, con mi director espiritual, hablo sobre mi responsabilidad en el trabajo y en el estudio. Otro día hablo sobre mi apostolado con los alejados, ¿eh? Cómo vivo el apostolado. Otro día hablo sobre el tema de la pureza y de la sexualidad, cómo la vivo. Otro día tal. O sea, es abordar todos los temas de nuestra vida a la luz de Dios. O sea, eso no es una falsa espiritualidad, ¿sabes? Eso obviamente es abordar la cosa pues, en toda su integridad, en toda su plenitud, ¿no? ¿Cómo es mi vida de oración, por ejemplo? ¿Cómo es mi oración? ¿Cómo rezo? ¿Eh? Entonces, creo que para huir de una falsa espiritualidad, uno tiene que buscarse también, ¿no? Pues un buen maestro espiritual, ¿eh? Que yo soy consciente de que, bueno, a veces, por ejemplo, y hay personas, que yo lo veo, por ejemplo, en la radio, presente en Radio María en España, y hay personas que dicen, bueno, yo todavía no he buscado un director espiritual, pero hasta que no lo tenga, lo tengo en la radio misma. O sea, bueno, pues en la misma radio va recibiendo criterio, va recibiendo consejos, va recibiendo, pero necesitamos un acompañamiento espiritual, ¿eh? Yo mismo lo tengo, obviamente, también un sacerdote necesita. Para poder ser acompañante de los demás, necesitas ser acompañado tú, ¿eh? Porque Dios no quiere que seamos autosuficientes, quiere que nos ayudemos unos a otros, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, monseñor. También por aquí tenemos a Samuel, que quiere hacer alguna intervención. Adelante. Yo aquí voy a actuar ya como moderador para que no sea confuso. Entonces, adelante, Samuel, lo que quieras comentar. Hola, ¿sí me escuchan? Te escuchamos. Ok, gracias. Monseñor, muchas gracias por la plática que nos ha compartido. Bueno, nosotros como jóvenes, yo también soy universitario, recuerdo que en alguna ocasión había leído un libro del cardenal Martini llamado La radicalidad de la fe. Y en ese libro hablaba o planteaba dos, como problematizaba, ¿no? Decía, a veces como jóvenes se corre el riesgo de tener grandes ideales y empezar con todo el esfuerzo, con todo el ánimo y de repente decaer o abandonar, pues a la mitad del trabajo, la actividad empleada, ¿no? Y él hablaba sobre un ascenso real y un ascenso nocional. Y decía, cuando los jóvenes emplean el ascenso nocional, pues muchas veces por eso, porque no aterrizan bien lo que quieren hacer y pueden tambalear y acaban abandonando. Pero en cambio, cuando hacen el ascenso real, son capaces de poder perseverar. Bueno, comento esto en razón de lo siguiente. Usted bien acaba de mencionar estos signos de la resurrección, sobre el sentido de la vida, pero como jóvenes realmente a lo mejor estamos como expuestos eh, normalmente en un mundo donde pues va contra nuestra cultura cristiana, ¿no? Si estamos en redes sociales, si estamos en medios de comunicación y en otras situaciones, pareciera que es más una propuesta contra la cultura cristiana, ¿no? Por ejemplo, usted mencionó ahorita acerca de lo de la eutanasia, la legislación aprobada para tal situación y otras más. Entonces, mi pregunta va a raíz de todo lo que he comentado, ¿cómo poder vivir o aterrizar nuestras categorías de fe en nuestra vida de jóvenes, en nuestro quehacer, y no solamente de jóvenes, a lo mejor, pues ya en una vida laboral, familiar o como sea, o como esté la situación, pero cómo poder aterrizarlo para poder ser capaces de, de vivir esta radicalidad de la fe y sobre todo pues ser testimonio de vida cristiana para los demás, ¿no? Desde estos momentos. Es mi pregunta, monseñor. Gracias. Bueno, la pregunta es muy amplia, ¿eh? Es una pregunta muy amplia, pero bueno, me atrevería a
decir dos breves, ¿no?, consejos, ¿no? Uno, desde el punto de vista más nocional, pues conociendo la doctrina social de la Iglesia, que es un discernimiento sobre de qué manera hacer presente, pues, los valores del reino en los retos de justicia en los que estamos, de los que estamos rodeados, ¿no? La doctrina social de la Iglesia tiene muchas facetas, ¿no? Sobre la economía, sobre los aspectos laborales, sobre, ahora, por ejemplo, la encíclica Fratelli Tutti, de Papa Francisco, habla de muchos temas, ¿no? Bueno, que puede ser desde los temas ecológicos hasta los temas de las relaciones entre creyentes y no creyentes y creyentes de distintas religiones. O sea, bueno, creo que desde el punto de vista de criterio nacional, es importante la doctrina social de la Iglesia, su conocimiento, su aplicación práctica. Y luego, desde el punto de vista más personal, pues vuelvo un poco a lo que he dicho antes, a un acompañamiento espiritual que sea capaz de ver campo por campo de qué manera yo en mi vida, no en mis criterios únicamente, no en mis ideales, sino en mi vida, de qué manera vivo una aplicación práctica en esto y en esto, ¿no? O sea, yo creo que conjugar esas dos cosas, más la criteriología y luego la aplicación práctica en nuestra vida, pues es la manera de poder llevar adelante ese reto. Muchas gracias, monseñor. También por aquí tenemos una preguntita de Blanca, que también quiere hacer, aquí hace aquí en el chat una pregunta. Eh, si quieres hacerla, Blanca, si estás ahí. O, o bueno, no sé si siga, pero se la hago yo. Dice, si la verdadera paz la encontramos buscando a Dios en nuestra vida, ¿cómo mantener esa presencia de Dios cuando el mundo nos bombardea de información, de imágenes, etcétera? De acuerdo. Bien, pues la verdad es que la paz interior, yo creo que solamente se puede conservar eh, teniendo una intimidad con Dios, teniendo una intimidad con Él, viviendo en presencia de Dios, viviendo en una presencia que Santa Teresa de Jesús utiliza la imagen del castillo interior, y dice que nuestra alma es como un castillo que tiene almenas, que tiene pues un foso, y que igual si alguien es capaz de pasar el foso, es capaz de llegar a las almenas, pero dentro del castillo, que tiene todos unos laberintos para defenderse, dice Santa Teresa, hay como una habitación interior en la que solamente, ¿no?, el señor del castillo habita en ella, y los enemigos no pueden entrar a esa habitación interior, ¿no? Bueno, pues esa imagen ella la utiliza para decir, en el núcleo de nuestra alma, cuando estamos en gracia de Dios, solo puede Dios entrar y nadie me puede quitar esa paz de estar con Dios y Dios estar conmigo. Habrá enemigos que asalten el foso, que asalten las almenas. Parece que por momentos parecerá que el castillo lo han invadido, pero hay una habitación interior, en la que solo habita la gloria de Dios, que viviendo en gracia de Dios, que esta es una clave, ¿no? Vivir en gracia de Dios y no permitir que el pecado se adueñe de nuestra alma, es invulnerable para entendernos. Esa habitación es invulnerable. Tendré muchos líos, tendré muchos problemas, pero a ver, vivo en gracia de Dios, Dios está conmigo. Aquí en España se suele decir que salga el sol por Antequera, como diciendo, a ver, yo estoy con Dios y Dios conmigo, Jesucristo conmigo, mayoría aplastante, o sea, que lo fundamental lo tengo, Luego habrá muchos líos, pero esto no me lo quita nadie, Pues creo que esa es la clave de la paz interior, La paz de cristiana no es una paz de ausencia de problemas, sino de ser capaces de, en medio de muchos problemas, decir, bueno, todo esto languidece comparando con que Dios está conmigo, ¿eh? Ese creo que es la clave de esa paz y esa alegría.
Me vais a permitir que me despida porque veo que me están haciendo, mi secretaria me está haciendo señas desde la puerta, porque me están esperando para un compromiso. Y bueno, pues ha sido un placer. Os felicito por vuestra iniciativa, ¿eh? Os felicito porque seáis un grupo de jóvenes universitarios que buscan la formación, que buscan hacerse preguntas, que se cuestionan, ¿no? O sea, yo creo que ese es un signo de que estáis vivos, ¿eh? ¿Hay vida antes de la muerte? Sí, la prueba sois vosotros. la prueba sois vosotros bueno, que manifestáis, ¿no?, vuestro deseo de plenitud. Si os Muchísimas parece, gracias. si os parece, me voy a despedir dándos la bendición. ¿Os parece? Excelente. Venga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un saludo a Muchísimas todos. gracias. Me encomiendo Infinitas vuestras gracias, oraciones. monseñor. Venga, un abrazo a todos. Muchas gracias, monseñor. Muchísimas Gracias. gracias.